Mi hijo me cambió por sus suegros y no pensó en las consecuencias. Papá, siéntate aquí en la cabecera. Quiero tenerte cerca. Levanté los ojos de manera automática. Pero él no me estaba hablando a mí. Le estaba hablando al suegro, llamándolo papá, con naturalidad, sin dudar, frente a mí, en mi mesa, en la casa que yo construí. Mi nuera sonrió como si aquello fuera lo más normal del mundo. El suegro jaló la silla de la cabecera sin pedir permiso, y yo me quedé ahí, parado, intentando entender en qué momento dejé de ser el padre de esa familia. Más tarde, esa misma noche, escuché a mi nieto decir riendo: «Mi otro abuelo es el que manda». No discutí, no hice escándalo, pero en ese instante entendí algo que dolió más que cualquier traición. Me habían reemplazado. Fue un robo silencioso, y mi respuesta fue firmar sin avisar. Y cuando reemplazan a un padre, las consecuencias siempre llegan. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Leopoldo Garza, tengo 72 años y nunca pensé que la traición más profunda de mi vida llegaría servida en un plato de carne asada. Un domingo de marzo en Monterrey, Nuevo León, con música de mariachis sonando a lo lejos, desde alguna casa vecina, y mis propios nietos corriendo en el jardín. Esa tarde había algo distinto en el aire desde que llegué a la casa de Daniel. Un olor a perfume caro que no reconocía, voces que llegaban desde adentro antes de que yo abriera la puerta, y una risa, la de Eduardo, que resonaba más fuerte que todas las demás. Debí haberlo notado antes, pero los padres somos los últimos en querer ver lo que ya todos los demás ven con claridad. La mesa estaba puesta para 12 personas. Mi nuera Rebeca había sacado el mantel de lino que yo le regalé en su primer aniversario de bodas, el que solo usaban para las ocasiones especiales. Vi las flores frescas en el centro, las copas altas, los platos que ella guardaba detrás del vidrio, todo preparado con cuidado, todo pensado al detalle. Pero yo no sabía para quién. Entré saludando como siempre, con un abrazo a mi nieto Lucas, que tenía 12 años y todavía conservaba ese olor a niño que a uno le revuelve el alma. Él me recibió con una sonrisa rápida y luego corrió hacia el otro extremo del jardín. Normal. Son niños. Siguen a la energía. No lo pensé 2 veces. Luego saludé a Rebeca. Ella me dio un beso en la mejilla, uno de esos besos que ya no llevan calor, que son solo el movimiento de los labios rozando el aire cerca de la piel. Me preguntó si quería agua o refresco con una voz amable pero lejana, como la de una anfitriona que atiende a un conocido, no a su suegro de tantos años. Daniel estaba en el fondo de la sala, hablando animadamente con Eduardo. Los vi reír juntos antes de que me vieran a mí. Esa fracción de segundo, esa imagen de mi hijo completamente absorto en la compañía de su suegro, se me quedó grabada en algún lugar del pecho donde todavía no tenía nombre. Nos saludamos. Daniel me dio un apretón de mano, no un abrazo. Un apretón de mano, como el que le das a un colega de trabajo, al que respetas, pero no frecuentas. Eduardo extendió la mano también, sonriendo con esa sonrisa ancha que tienen los hombres, que siempre se sienten los dueños del cuarto donde están parados. «Leopoldo», dijo él como si yo fuera visita. No respondí más de lo necesario. Cuando nos sentamos a la mesa, ocurrió. Fue un momento pequeño, de esos que en otra circunstancia nadie registraría. Daniel estaba acomodando las sillas, guiando a cada quien hacia su lugar, cuando señaló la cabecera. Mi lugar, el lugar donde yo me había sentado durante años, domingo tras domingo, en esa misma casa. Y dijo con total naturalidad: «Papá, póngase aquí, en la cabecera. Quiero tenerlo cerca». Pero no me estaba mirando a mí. Me tardé un segundo en procesarlo.
Vi que sus ojos estaban fijos en Eduardo. Vi cómo Eduardo sonreía sin sorpresa, como si ya supiera que eso iba a pasar. Vi cómo Rebeca acomodaba su servilleta sin levantar la vista. Vi cómo Lucas seguía jugando con el tenedor sin notar nada. Y vi cómo yo no existía en ese momento para ninguno de ellos. Eduardo se sentó en la cabecera con la comodidad de alguien que ocupa lo que ya siente suyo. No con arrogancia visible, no con gesto de conquista. Peor, con familiaridad, como quien vuelve a su silla después de levantarse por un vaso de agua. Yo me senté en el lugar que quedaba libre, entre Rebeca y un familiar de ella. Nadie dijo nada, nadie me explicó nada. Nadie pareció notar que acababa de ocurrir algo que no tenía marcha atrás. La conversación fluyó. Las risas, los temas, los comentarios sobre el negocio, sobre Lucas, sobre las vacaciones de verano que estaban planeando. Eduardo opinaba primero en todo. Daniel lo escuchaba con esa atención que los hijos le dan a los padres cuando todavía creen que saben menos que ellos. Rebeca asentía. Todos asentían. Yo comí en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cada vez que abrí la boca ese día, algo en el ambiente me hizo cerrarla de nuevo. Una mirada distraída, un comentario que llegó antes de que yo terminara, un cambio de tema que no esperó mi respuesta. Pequeñas exclusiones que por separado parecen accidentes, pero juntas forman un patrón que cualquier persona mayor de 50 años sabe reconocer aunque no quiera nombrarlo. Cuando la comida terminó y los hombres nos levantamos, escuché a Eduardo decirle algo a Daniel sobre decisiones de familia, y vi a mi hijo asentir con esa gravedad que reservaba para cuando algo le importaba de verdad. Decidí no preguntar. Me despedí temprano. Lucas me abrazó en la puerta y me dijo, «Hasta luego, abuelo», con la misma naturalidad con la que le diría adiós a cualquier visita. Y mientras caminaba hacia mi coche, con el sonido de las risas apagándose detrás de mí, entendí algo con la claridad dolorosa que da la edad. Aquello no había sido un accidente, había sido una declaración, y yo, en mi silencio, la había dejado pasar. Pero aquella noche todavía guardaba algo peor. Hay traiciones que gritan, y hay traiciones que simplemente aparecen una mañana en la pantalla de un teléfono, silenciosas, con un corazón rojo y un pie de foto que te parte en dos. Llegué a mi casa esa noche con el peso de la cena todavía encima. Desde que mi esposa ya no está, el silencio en mi casa se escucha más. Me serví un vaso de agua, me senté en el sillón donde llevo décadas sentándome y abrí el teléfono sin ninguna intención particular. Solo el reflejo de los viejos que ya no saben qué hacer con el silencio. La primera imagen apareció en la publicación de Rebeca. Era una foto familiar. Lucas en el centro, con esa sonrisa amplia que hereda de su padre. Daniel a un lado, con el brazo sobre los hombros de su suegro. Rebeca abrazada a su madre. Eduardo al frente, con la postura de quien sabe que está en el lugar principal. Todos juntos, todos sonriendo. La tarde que acabábamos de pasar, capturada y publicada para el mundo. El pie de foto decía, «Con los abuelos, qué hermosa familia». Los abuelos. Yo no estaba en la foto. Me quedé viendo la imagen durante varios segundos, contando las caras, buscando si quizás me habían recortado sin querer, si quizás era otro momento del día. Pero no. Era la sobremesa. Era la mesa con el mantel de lino. Era la misma tarde. Simplemente yo no estaba. No me habían llamado para la foto. Busqué en los comentarios con ese masoquismo que a veces nos domina a los mayores cuando no queremos aceptar lo que ya estamos viendo. Encontré corazones. Encontré ¡qué lindos! Encontré a una tía de Rebeca escribiendo «los mejores abuelos del mundo». Nadie preguntó por mí, nadie notó la ausencia, o si la notaron, decidieron que no valía la pena mencionarla. Cerré la aplicación, intenté dormir. No pude. A la mañana siguiente
Mientras tomaba café, le escribí a Daniel un mensaje sencillo. Le dije que había llegado bien, que la comida había estado buena, que Lucas se veía contento. El tipo de mensaje que manda un padre que todavía quiere tender puentes, aunque no entienda bien por qué se están cayendo. Daniel respondió 3 horas después con un «Qué bueno, papá. Luego hablamos. Luego hablamos». Esa frase que en boca de un hijo adulto significa exactamente lo contrario de lo que dice. Fue mi cuñada, la hermana de mi esposa, quien me llamó esa semana sin saber que me estaba revelando algo. Ella también usaba las redes, también seguía a Rebeca y me llamó para contarme de las fotos tan bonitas de la reunión familiar. Le pregunté con cuidado si Daniel le había dicho algo sobre un grupo familiar nuevo. Ella dudó un segundo de más. «Ay, Leopoldo, creo que sí hay un grupo. Me pareció que Daniel me mencionó algo. ¿Tú no estás?» «No estaba». Lo confirmé esa misma tarde cuando le pregunté directamente a Daniel, no por mensaje. Lo llamé. Y él tardó en responder, tardó en encontrar las palabras. Y cuando las encontró, me dijo algo que intentó sonar razonable, pero que me golpeó de una manera que todavía siento. Es que es un grupo nada más para coordinar el día a día. La escuela, los fines de semana, esas cosas. No es nada importante. ¿Y Eduardo está en ese grupo? Silencio. Él también está al pendiente de Lucas, papá. Colgué sin discutir. En los días siguientes empecé a notar el patrón con una claridad que antes no quería darme. Daniel había comenzado a consultar a Eduardo sobre decisiones que antes, naturalmente, llegaban a mí. Cosas del negocio, cosas de Lucas. Una vez lo escuché por teléfono, desde la sala de su oficina donde yo había entrado sin avisar, diciéndole a alguien, y supe de inmediato a quién, que estaba pensando en cambiar al proveedor como me dijiste. Ese proveedor lo había elegido yo, lo había negociado yo. Llevaba 6 años funcionando. Cuando entré, Daniel levantó la vista y cortó la llamada. «¿Con quién hablabas?», le pregunté. «Con alguien del trabajo», dijo, sin parpadear. Mentía, y los dos lo sabíamos. Una tarde fui a recoger a Lucas a la salida de la escuela, algo que había hecho docenas de veces. Lucas salió corriendo, me vio, sonrió, y luego miró hacia atrás buscando algo. O a alguien. «¿Viene el abuelo Eduardo también?», preguntó. «No, hoy vine yo solo». «Ah», dijo, «solo ah». En el coche, mientras manejaba, intenté platicar con él sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el partido de fútbol del sábado. Lucas respondía con monosílabos. No con mala intención, eso lo sé. Los niños no son crueles a propósito. Solo siguen la corriente de los adultos que los rodean, y la corriente en esa familia ya no corría hacia mí. Esa noche, Daniel llamó para saber cómo había llegado Lucas. Le dije que bien. Le dije que el niño estaba callado. Y Daniel, con una ligereza que dolió más que la indiferencia, me dijo, «Es que últimamente está muy encariñado con el abuelo Eduardo. Tú sabes cómo son los niños, papá. No lo exageres, no lo exageres». Esa frase se quedó girando en mi cabeza toda la semana, porque no era la primera vez que la escuchaba en su boca. Era el mismo tono, las mismas palabras, cada vez que yo intentaba nombrar algo que a él le resultaba incómodo, como si mi percepción fuera el problema, como si lo que yo sentía fuera una inconveniencia que había que minimizar. Me fui callando. No de golpe, poco a poco, como se apaga una vela que ya no tiene con qué seguir ardiendo. Dejé de opinar en las conversaciones, dejé de llamar sin que me llamaran primero, dejé de aparecer sin avisar, me convertí en un invitado en la vida de mi propio hijo, uno de esos que llegan, sonríen, comen y se van sin dejar rastro porque nadie los estaba esperando de verdad. Y mientras yo me iba borrando en silencio, Eduardo se iba dibujando con líneas más gruesas en cada rincón de esa familia. Pero todavía no entendía hasta dónde llegaba eso. Hasta que Lucas dijo algo
que terminó de abrirme los ojos. Hay palabras que un niño dice sin maldad, sin cálculo, sin saber el peso de lo que carga en la boca. Y precisamente por eso duelen más que cualquier insulto deliberado, porque vienen limpias, porque son el reflejo exacto de lo que los adultos a su alrededor han construido sin darse cuenta, o dándose cuenta demasiado bien. Era un miércoles por la tarde. Fui a casa de Daniel porque me había llamado Rebeca, no él, para pedirme que recogiera a Lucas de una práctica de fútbol. Algo había surgido, dijo, un compromiso de último momento. Por supuesto que fui. Soy su abuelo, siempre voy. Recogí a Lucas sudado y contento, con las mejillas rojas y los tenis llenos de pasto. Se subió al coche de un salto y empezó a hablar del partido con esa energía que tienen los niños de 12 años que todavía no saben fingir. Le pregunté cómo le había ido, quién había metido goles, si su equipo había ganado. Y Lucas habló durante 10 minutos sin parar, con los ojos brillantes, con las manos dibujando jugadas en el aire. Fue bonito. Fue de esos momentos que uno guarda. Llegamos a la casa y encontramos a Eduardo en la sala, sentado, con un vaso de agua en la mano y el control remoto en la otra, como si llevara horas ahí, como si aquella sala fuera suya. Lucas entró corriendo, lo vio y se le iluminó la cara de una manera diferente a la que se le había iluminado cuando me vio a mí en la cancha. Era otra energía, una más intensa, más inmediata, la que reservamos para las personas que ocupan el centro de nuestro mundo. ¡Abuelo!, gritó, y se lanzó hacia Eduardo con los brazos abiertos. Eduardo lo recibió con una carcajada, lo abrazó con fuerza, le revolvió el cabello con esa familiaridad de quien sabe que su lugar está garantizado. Y yo me quedé parado en el marco de la puerta, con las llaves del coche todavía en la mano, viendo la escena desde afuera, en la casa de mi hijo. Me senté en el sofá sin que nadie me lo pidiera. Eduardo le preguntó a Lucas sobre el partido. Lucas le contó todo de nuevo, con el mismo entusiasmo, como si fuera la primera vez que lo narraba. Yo escuché en silencio. Intenté participar un par de veces, añadir algún detalle que había visto desde la banca, algún comentario sobre el entrenador. Pero la conversación tenía su propio ritmo, y ese ritmo no me necesitaba. Luego llegó Daniel. Entró por la puerta trasera, saludó a su suegro con un abrazo, le dio una palmada en el hombro a Lucas y me miró a mí con una sonrisa breve. «Gracias por recogerlo, papá. Gracias por recogerlo», como si fuera el chofer, como si mi único rol en esa tarde hubiera sido el traslado. Nos sentamos los cuatro un momento. Rebeca llegó después, con bolsas del supermercado, y la conversación se acomodó sola alrededor de Eduardo como siempre lo hacía, él en el centro, los demás orbitando. Se habló de las vacaciones de verano. Eduardo tenía una propuesta concreta, un lugar en la costa que él conocía, fechas específicas, un presupuesto que había calculado. Daniel escuchaba con atención. Rebeca tomaba nota en su teléfono. Nadie me preguntó si yo tenía planes. Nadie consideró, en voz alta, si yo querría ir. No por malicia, estoy seguro. Solo porque ya no era parte del cálculo. Intenté decir algo. Mencioné que yo también conocía ese lugar, que había llevado a Daniel de niño a esa misma costa, que tal vez podíamos coordinar fechas para que yo también pudiera acompañar al niño. Eduardo me miró con una sonrisa amable. Daniel cambió el tema con suavidad. Rebeca se levantó a guardar las bolsas. Y Lucas, sin maldad, sin saber lo que estaba haciendo, miró a su padre y dijo en voz alta con total naturalidad, mientras señalaba vagamente en dirección a Eduardo: «Es que mi otro abuelo es el que manda en los viajes». Silencio. Eduardo soltó una carcajada corta, de las que intentan disolver la tensión sin reconocer que la tensión existe. Daniel tomó su vaso de agua y miró hacia la ventana.
Rebeca no volvió de la cocina. Y yo me quedé con esa frase clavada en el pecho como algo que entra despacio y no termina de entrar del todo. Mi otro abuelo. Yo era el otro, el secundario, el que completaba la lista pero no encabezaba nada. No dije nada. Eso es lo que nadie entiende de los hombres de mi generación, que nuestro silencio no es debilidad ni resignación. Es proceso. Es el momento en que algo dentro de nosotros deja de intentar y empieza a entender. Nadie me defendió. Daniel no dijo, Lucas, eso no se dice. Rebeca no salió de la cocina a corregirlo. Eduardo no tuvo la decencia de minimizar lo que el niño había revelado sin querer. Todos dejaron que esa frase flotara en el aire y se acomodara sola, como si fuera simplemente la descripción exacta de la realidad y no hubiera nada que corregir, porque para ellos, supongo, no la había. Me levanté a los pocos minutos, dije que tenía cosas que hacer. Lucas me abrazó en la puerta con cariño genuino, ese cariño de niño que no distingue entre sus propias palabras y el daño que pueden hacer. Le devolví el abrazo, le dije que lo quería y salí. En el coche no prendí la radio. Manejé en silencio por 40 minutos, desde su colonia hasta la mía, con esa frase rebotando en algún lugar entre la memoria y el orgullo. Mi otro abuelo es el que manda. Y lo que más me dolió no fue la frase. Fue entender que Lucas lo decía porque alguien de alguna manera se lo había enseñado. No con palabras, tal vez, pero con actitudes, con gestos, con la manera en que los adultos a su alrededor habían ido construyendo una jerarquía silenciosa en la que yo ocupaba el último escalón. Esa noche me senté en el estudio, rodeado de los documentos que llevo décadas ordenando, y algo dentro de mí se reorganizó también. No con rabia. La rabia es para los que todavía esperan que las cosas cambien solas. Lo que sentí fue algo más frío, más firme, más parecido a una decisión que a una emoción. Había insistido demasiado tiempo en un lugar que nadie me estaba guardando. Y cuando un hombre entiende eso, no llora. Empieza a pensar. Fue ahí cuando decidí parar de insistir por mi lugar. Hay una diferencia entre un hombre que da porque espera recibir y un hombre que da porque simplemente no concibe otra manera de ser padre. Yo siempre fui el segundo. Y eso, entendí esa noche sentado en mi estudio, había sido mi error más costoso. Abrí el cajón inferior del escritorio, el que tiene la chapa que solo yo sé abrir, y saqué la carpeta azul que llevo años actualizando. Facturas, transferencias, contratos, comprobantes. El registro silencioso de todo lo que había construido y sostenido sin que nadie me lo pidiera, porque era mi hijo, y eso, creía yo, no necesitaba justificación. Empecé a leer desde el principio. Mi esposa me decía siempre que yo guardaba demasiado en papel y muy poco en palabras. Tenía razón en las dos cosas. La casa donde Daniel y Rebeca vivían con Lucas no era de ellos, era mía. La había comprado yo hace 11 años, cuando Daniel me dijo que quería sentar cabeza, que Rebeca estaba embarazada, que necesitaban estabilidad. No dudé, firmé. Puse 820,000 pesos en esa operación, en un tiempo en que ese dinero representaba décadas de trabajo acumulado. Nunca les cobré renta. Nunca hablamos de devolución. Era un regalo de padre, de esos que se dan sin condiciones, porque uno cree que el amor familiar no necesita contratos. Luego estaba el negocio. Daniel tenía una distribuidora mediana, de esas que mueven producto entre fabricantes y tiendas de zona. Había empezado con una idea buena, pero sin capital suficiente. Yo entré como socio silencioso. Lo de la casa ya estaba hecho, y 4 años después puse otros 350,000 adicionales en el negocio para equipamiento, para el primer lote de inventario, para los permisos que tardaron más de lo esperado.
Nunca pedí participación en las ganancias. Solo quería que Daniel tuviera lo que necesitaba para pararse solo. Pero Daniel nunca terminó de pararse solo. No porque fuera incapaz, sino porque siempre tuvo un piso debajo. Y cuando uno sabe que hay piso, no aprende del todo a equilibrarse. Pasé los dedos por el comprobante de la colegiatura de Lucas. 145,000 pesos al año en una escuela privada que Rebeca había elegido porque le daba mejores herramientas al niño. Yo lo había asumido sin que nadie me lo solicitara formalmente. Era mi nieto. Era lo mínimo que podía hacer. 3 años consecutivos pagados, más los útiles, más los uniformes, más los viajes escolares que la colegiatura no cubría. Calculé mentalmente mientras revisaba los papeles. Solo en esos 3 conceptos, la casa, el negocio, la escuela, había puesto más de 1.600.000 pesos en la vida de mi hijo y su familia, sin contar los préstamos menores que nunca se devolvieron, sin contar las veces que aparecí con el tanque de gas lleno, con la despensa comprada, con un sobre en el bolsillo porque Daniel mencionó que el mes había estado difícil, sin contar nada de eso. Y Eduardo, en todo ese tiempo, ¿cuánto había puesto? Me hice esa pregunta con la misma calma con la que uno revisa una suma que ya sabe cuánto va a dar. La respuesta era 0. Eduardo había llegado a esa familia cuando el cimiento ya estaba puesto, cuando la casa ya tenía dueño, cuando el negocio ya tenía capital, cuando Lucas ya tenía escuela. Había llegado a sentarse a una mesa que otro había construido, en una silla que otro había pagado, a recibir el calor de un hogar que otro había sostenido. Y sin embargo era él quien se sentaba en la cabecera. Era él quien mandaba en los viajes. Era él a quien Lucas corría a abrazar. Cerré la carpeta y me quedé quieto en la oscuridad del estudio durante un rato largo. No con amargura, porque la amargura es una emoción que gasta sin producir nada, sino con esa claridad fría que a veces llega cuando uno deja de negar lo que lleva meses viendo. Yo era el pilar, el que sostenía la estructura desde abajo, invisible, sin que nadie mirara hacia los cimientos mientras disfrutaban del techo. Y los pilares, cuando se cansan de sostener en silencio, tienen opciones. En los días siguientes empecé a prestar más atención al negocio de Daniel, no de manera intrusiva, solo observando, revisando los reportes mensuales que él me mandaba por correo, cada vez con menos detalle y cada vez más tarde. Noté que los márgenes habían bajado en los últimos 2 trimestres. Noté que había cambiado al proveedor principal, el que yo había negociado, por uno nuevo que ofrecía precios más bajos, pero condiciones de entrega menos confiables. Noté que había contratado a 2 personas nuevas en un momento en que la operación no justificaba ese gasto. Le pregunté a Daniel con cuidado cómo iba la operación. Me dijo que bien, que todo estaba bajo control, pero sus números no decían lo mismo, y yo llevo 50 años leyendo números. Fue entonces cuando empecé a revisar algo que no había revisado desde hacía tiempo: mis propios documentos, mi testamento, los títulos de propiedad, las cuentas de inversión, los fideicomisos que había constituido hace años y que nunca había necesitado revisar porque siempre asumí que las cosas seguirían como estaban. Las cosas ya no estaban como estaban. Pasé 3 tardes organizando carpetas, comparando fechas, revisando cláusulas. Y fue en esa revisión meticulosa, en ese proceso silencioso que nadie en esa familia sabía que yo estaba haciendo, cuando encontré algo. Algo que Daniel guardaba en una cuenta de correo a la que yo seguía teniendo acceso, porque él mismo me había dado esa contraseña años atrás, para emergencias del negocio. Algo que él claramente creía que yo nunca encontraría. Hay cosas que uno no busca y que de todas formas lo encuentran a uno, como si la verdad tuviera su propio instinto de supervivencia, su propia manera de salir a la superficie cuando ha estado demasiado tiempo enterrada.
No entré a esa cuenta buscando lo que encontré. Daniel me había dado esa contraseña años atrás para que yo pudiera acceder a documentos del negocio en caso de emergencia, y esa tarde yo revisaba un asunto pendiente relacionado con una factura compartida. Entré sin culpa y sin sospecha. Lo que encontré no estaba escondido con mucho cuidado. Estaba ahí, en la bandeja, como suelen estar las cosas que la gente guarda donde cree que nadie va a mirar. Era un hilo de correos entre Daniel y una dirección que reconocí de inmediato como la de Rebeca. Una conversación de varias semanas que habían tenido por escrito, quizás porque algunas cosas se dicen mejor cuando uno tiene tiempo de elegir las palabras, quizás porque dejar constancia escrita de un plan le da la sensación de que es más real, más firme. No lo sé, solo sé que estaba ahí. El primer mensaje era de Rebeca, fechado casi un año atrás. Decía, con esa precisión organizada que siempre la caracterizó: necesitamos hablar de lo de tu papá. Ya no puede seguir siendo parte de las decisiones. Mi papá tiene más experiencia en estas cosas y está dispuesto a ayudarnos a ser independientes de verdad. Hay que hacer el corte poco a poco para que no haya drama. Poco a poco, para que no haya drama. Seguí leyendo. Daniel respondía con menos claridad que ella, con esa manera suya de no comprometerse del todo en los mensajes escritos, pero el sentido era inequívoco. Estaba de acuerdo. No con entusiasmo, quizás, pero estaba de acuerdo. Usaba frases como, sí, tienes razón, y ya sé que esto es lo mejor, y solo hay que encontrar el momento. ¿Encontrar el momento para qué, exactamente? Quedó claro en los mensajes siguientes. Eduardo había estado dándoles consejos sobre cómo gestionar la transición. Una palabra que en boca de un hombre de negocios suena técnica y fría, pero que en este contexto significaba algo muy específico: reducir mi influencia en la familia de manera gradual, hasta que yo dejara de ser un factor relevante en sus decisiones. La transición, según Eduardo, tenía pasos. Primero, dejar de consultarme sobre el negocio, reemplazar mi criterio con el suyo, presentarlo naturalmente, sin anunciar el cambio. Segundo, crear dinámicas familiares en las que mi presencia fuera cada vez menos central. El grupo de WhatsApp, las fotos, las reuniones donde él ocupara el lugar visible y yo el periférico. Tercero, cuando la independencia emocional estuviera consolidada, buscar también la independencia financiera, refinanciar la casa, reestructurar el negocio con capital propio o con apoyo de Eduardo, desvincularse de mí económicamente de manera formal. Lo habían planeado. No fue un accidente que Eduardo se sentara en mi cabecera. No fue casualidad que yo no estuviera en el grupo de WhatsApp. No fue descuido que Lucas aprendiera a ubicarme como el abuelo secundario. Había sido un proceso deliberado, diseñado con paciencia, ejecutado con la precisión de quien sabe que el tiempo juega a su favor cuando el objetivo no sospecha nada. Cerré la laptop. Me quedé sentado en la oscuridad de mi estudio durante un tiempo que no supe medir. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche, pero eso no me decía nada. El tiempo en esos momentos deja de funcionar como siempre. No fue rabia lo que sentí. La rabia es para los que todavía esperan que el otro cambie. Yo ya había dejado de esperar. Lo que sentí fue claridad, la claridad completa sin filtros de alguien que finalmente ve la situación entera, no un pedazo. No la versión que los demás le habían estado mostrando. La situación real, con sus motivaciones reales, con sus jugadores reales, con sus objetivos reales. Me usaban, no con crueldad descarnada quizás, no con el cinismo frío de los villanos de las películas, sino con esa forma más común y más cobarde de usar a alguien, reconociendo su valor económico mientras se elimina su valor humano. Querían mi dinero, mis garantías, mis propiedades, mis avales. No me querían a mí,
Y cuando ya no me necesitaran económicamente, el plan era simple. Yo desaparecería de esa familia con la misma suavidad con la que había ido desapareciendo ya, sin confrontación, sin drama, con el mismo método gradual que Rebeca había descrito en ese primer correo. Pero para ejecutar ese plan necesitaban algo que todavía no tenían: independencia financiera real. Y según los números que yo había revisado los días anteriores, esa independencia estaba lejos. El negocio de Daniel estaba perdiendo tracción. Los gastos habían subido. Los ingresos no habían seguido el ritmo, y Eduardo, a pesar de todos sus consejos y toda su presencia dominante en esa familia, no había puesto un solo peso en nada concreto. Era un hombre de apariencias, de postura, de voz fuerte en la sobremesa, pero cuando la mesa necesitaba pagarse, él no aparecía. Yo sí, y ellos contaban con que yo siguiera apareciendo, sin importar cómo me trataran, porque en el fondo creían que el amor de un padre no tiene condiciones, que un hombre como yo seguiría poniendo y poniendo, callado y desplazado, porque esa era mi naturaleza, y ellos ya la conocían demasiado bien. Se equivocaron. Esa semana dejé de hacer algo que había hecho durante años de manera automática: los depósitos extra. Cada mes, sin que nadie me lo pidiera, yo transfería una cantidad adicional a la cuenta del negocio de Daniel. Un respaldo silencioso que él nunca agradecía porque nunca supo que lo necesitaba. Simplemente dejé de hacerlo. También llamé a mi notario de confianza. Lleva 20 años manejando mis asuntos. Es un hombre discreto, meticuloso, de los que no preguntan más de lo necesario, pero que entienden exactamente lo que uno necesita cuando se sienta frente a él con una carpeta azul en las manos. Le pedí una cita para la semana siguiente. Le dije que quería revisar todo. Y en ese escritorio que olía a papel viejo y a café, yo tomé la decisión más difícil de mi vida. Los movimientos más poderosos no se anuncian, no llegan con discursos, ni con portazos, ni con escenas que la gente recuerda porque fueron dramáticas. Llegan en silencio, firmados en una hoja blanca, con testigos y sello notarial, en una oficina donde el único ruido es el de un bolígrafo que traza las últimas letras de una decisión que no tiene retroceso. Mi notario de confianza me recibió un martes por la mañana. Su oficina en el centro de la ciudad lleva el mismo olor desde que la conozco: papel viejo, café y algo parecido al tiempo acumulado. Me senté frente a él con la carpeta azul sobre el escritorio y le dije que necesitaba hacer varios movimientos, todos al mismo tiempo, con la mayor discreción posible. Me miró un momento antes de responder. Es de los hombres que saben leer lo que no se dice. ¿Está usted seguro, don Leopoldo? Completamente, le dije. Y lo estaba. El primer movimiento fue el terreno. Tenía un terreno en las afueras de la ciudad que había comprado hace 14 años como inversión a largo plazo. 2 hectáreas en una zona que con el tiempo se había valorizado de manera considerable. Había recibido ofertas antes y siempre las había rechazado porque no necesitaba el dinero y porque, en el fondo, pensaba algún día dejárselo a Daniel. Ese algún día terminó la noche que leí esos correos. Le indiqué que procediera con la venta. El comprador era un desarrollador que llevaba 2 años buscando ese terreno. El precio acordado era 3.200.000 pesos. Una cifra que tomó forma en el papel, con una contundencia que casi se podía escuchar. «¿Y esos recursos?» «Van al fideicomiso», dije. El segundo movimiento fue la constitución de un fideicomiso irrevocable. Irrevocable. Lo que firmé ese día ya no podía deshacerse, y eso era exactamente lo que yo quería. Los recursos quedarían protegidos, administrados por una institución fiduciaria,
destinados a los fines que yo especificara en ese momento y no en ningún otro momento futuro en que alguien pudiera intentar presionarme para cambiarlos. Especifiqué los fines, una parte, 600,000 pesos, quedaría destinada a una fundación local de apoyo a niños vulnerables que yo conocía desde hacía años y en la que había participado esporádicamente. No era un gesto de performance. Era una decisión que llevaba tiempo rondándome y que este proceso había terminado de madurar. El resto quedaría en custodia, administrado de manera que me generara rendimientos para mi propia vejez, inaccesible para cualquier reclamación externa, protegido por la estructura legal más sólida que existe para estos casos. Daniel no estaba en el fideicomiso. El tercer movimiento fue el testamento. Mi notario ya conocía el testamento anterior. Daniel era el beneficiario principal de prácticamente todo: la casa donde él vivía, una cuenta de inversión con valor aproximado de 900,000 pesos, un seguro de vida, los bienes muebles. Todo había sido pensado con la lógica de un padre que asume que su hijo siempre será su hijo. El testamento nuevo era diferente. La casa donde Daniel vivía seguía siendo mía legalmente, como siempre lo había sido. Eso no había cambiado. Nadie lo iba a sacar de inmediato. Pero ya no era su herencia automática. Lo que cambié fue el destino futuro de esa propiedad. Ya no iría directamente a Daniel. Entraría al fideicomiso y su administración quedaría sujeta a condiciones específicas redactadas con la precisión que caracteriza a ese tipo de documentos. La cuenta de inversión se dividió. Una porción siguió destinada a Daniel. El resto se redistribuyó con otras instrucciones. Lucas, mi nieto, quedó como beneficiario directo de una parte separada, blindada, que no pasaba por sus padres y que solo podría acceder cuando cumpliera 25 años. Quería que Lucas tuviera algo de mí que nadie pudiera tocar, ni administrar, ni redirigir. Algo que llegara directamente de su abuelo cuando fuera hombre, sin intermediarios. Firmé cada hoja con la misma calma con la que había llegado. El cuarto movimiento fue el que más silencio causó cuando mi notario lo leyó de vuelta para confirmar. Las garantías. Durante años yo había firmado como aval en 2 créditos del negocio de Daniel. Mi nombre, mi historial, mi patrimonio como respaldo de sus deudas comerciales. Sin eso, él no hubiera calificado para esos créditos en primer lugar. Era otro de esos sostenes invisibles que yo había construido sin que nadie los registrara como lo que eran. Le pedí que notificara formalmente a los acreedores que yo no respaldaría ninguna renovación ni nuevo crédito en el futuro. Los créditos activos seguirían su curso natural hasta su vencimiento, pero a partir de ese momento, mi nombre no volvería a figurar como garantía de nada que tuviera que ver con ese negocio. Cada vez que Daniel necesitara refinanciar, reestructurar o ampliar, tendría que hacerlo solo, sin mi nombre, sin mi patrimonio, sin mi historial detrás de él. Daniel se enteraría oficialmente cuando intentara renovar o mover un solo crédito. Salí de esa oficina pasado el mediodía. El sol de marzo pegaba fuerte en las banquetas del centro y la gente caminaba a su alrededor sin saber nada, como siempre ocurre cuando algo importante termina de ocurrir en algún lugar que el mundo no puede ver. Me detuve en una banca de la plaza que está frente al edificio. Me senté un momento. No porque estuviera cansado, sino porque quería sentir ese instante antes de que pasara, el instante entre una vida y otra, entre el hombre que había sostenido todo en silencio durante décadas y el hombre que acababa de decidir que el silencio también podía tener consecuencias. No me arrepentí. Fue un momento extrañamente tranquilo, como cuando uno termina de ordenar una habitación que llevaba demasiado tiempo en desorden. No hay euforia.
Solo la sensación limpia de que cada cosa está, al fin, en su lugar. En las semanas siguientes no llamé a Daniel. No cambié mi comportamiento de ninguna manera visible. Seguí respondiendo sus mensajes cuando llegaban, que eran cada vez menos frecuentes. Seguí siendo cordial con Rebeca en los encuentros esporádicos. Seguí siendo el abuelo de Lucas, que era lo único en esa familia que no necesitaba estrategia ni documentos ni decisiones notariales. Pasaron 6 semanas desde esa mañana en la notaría, 6 semanas en las que yo mantuve una distancia deliberada. Respondía lo necesario. No llamaba primero, no aparecía sin aviso. Si ellos notaron el cambio, ninguno lo nombró. Y ese silencio de su parte me dijo más que cualquier llamada. Esperé, porque los movimientos que hice no producirían efectos de inmediato. El mundo financiero tiene sus propios tiempos, sus propias cadenas de consecuencias, que se van desarrollando despacio, como el agua que encuentra su camino a través de la roca, no por fuerza, sino por constancia. Daniel empezaría a sentirlo primero en los números, luego en las llamadas que no llegarían, luego en los avales que ya no estarían disponibles. Y para cuando entendiera completamente lo que estaba pasando, los documentos ya estarían firmados, los fideicomisos ya estarían activos, y no habría ninguna conversación que pudiera deshacer lo que había sido construido con tanta paciencia. Igual que ellos habían construido su plan, igual que ellos lo habían ejecutado, solo que el mío estaba respaldado por un notario. Y entonces, un jueves por la tarde, sonó mi teléfono. Era Daniel. No llamaba para saludar, hasta que Daniel finalmente vino a buscarme, no como hijo, sino como deudor. Hay una diferencia entre un hijo que llama a su padre porque lo extraña y un hijo que llama a su padre porque lo necesita. Esa diferencia no siempre se escucha en las palabras. Se escucha en el tono, en la pausa antes de hablar, en esa manera particular de respirar que tienen las personas cuando están a punto de pedir algo que les cuesta pedir. Daniel respiró así cuando contesté. «Papá, ¿tienes tiempo esta semana para que nos veamos?» No me dijo para qué. No lo preguntó de manera natural, como cuando uno llama a su padre simplemente para tomar un café y platicar sin agenda. Lo preguntó con ese cuidado calculado que usan las personas cuando saben que la conversación que viene no es sencilla y quieren controlar el terreno antes de empezarla. Le dije que sí. Le dije que el sábado podíamos vernos en mi casa. Hubo una pausa breve. «¿En tu casa?», repitió como si el lugar lo tomara por sorpresa. «En mi casa», confirmé. Colgamos. El sábado llegó puntual, algo inusual en él. Traía ropa casual, una camisa sin planchar, ojeras que no recordaba haberle visto antes. Se sentó frente a mí en la sala donde yo lo había visto crecer, rodeado de los mismos muebles de siempre, y durante los primeros minutos habló de cosas sin importancia, con esa superficialidad incómoda que precede a las conversaciones difíciles. Le serví café. Esperé. Cuando el silencio se volvió demasiado pesado para seguir ignorándolo, Daniel dejó la taza sobre la mesa y me miró. «El negocio está pasando por un momento complicado, papá». No respondí. Solo lo miré. Lo escuché. Las palabras salieron despacio, al principio. Luego más rápido, con esa urgencia que se acumula cuando uno lleva semanas cargando algo que no ha podido decirle a nadie. El proveedor nuevo había fallado en 3 entregas consecutivas. 2 clientes importantes habían cancelado sus contratos. Los gastos operativos habían subido más de lo que los ingresos podían absorber. Y había una deuda con un acreedor secundario que estaba venciendo en menos de 60 días. Una deuda que en condiciones normales yo habría respaldado sin pensarlo 2 veces. Pero las condiciones ya no eran normales. «Intenté renovar uno de los créditos, papá», dijo Daniel, y en ese momento su voz perdió el tono controlado que había mantenido hasta entonces.
Y fue ahí cuando entendí que ya no estabas como aval. Solo podía venir de ti esa decisión. Asentí despacio. ¿Por qué?, preguntó. Y en esa pregunta había genuina confusión, lo cual me dijo algo importante, que él todavía no conectaba los puntos. Todavía no entendía que lo que estaba viviendo no era una serie de coincidencias desafortunadas, sino la consecuencia directa y calculada de decisiones que yo había tomado con plena conciencia. ¿Por qué en este momento, papá? El negocio ya estaba difícil y, encima esto... ¿Cuándo habría sido un buen momento, Daniel?, le pregunté con calma. No supo responder. Me levanté a buscar más café aunque no lo necesitaba, solo para darle espacio a la pregunta, para que resonara en el cuarto sin que yo la sofocara con otra palabra. Cuando volví a sentarme, Daniel tenía los codos sobre las rodillas y la mirada en el suelo. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente. 3 palabras que en otra época habrían llegado a mí como algo natural, como agua que encuentra su cauce. Ahora llegaban distintas. Llegaban con el peso de todo lo que había pasado antes de ellas. Le pregunté qué tipo de ayuda necesitaba. Me lo explicó con detalle. Necesitaba que yo reconsiderara mi posición para la próxima renovación del crédito. Necesitaba también un puente financiero para los próximos 3 meses, mientras el negocio se estabilizaba. Y había algo más, algo que mencionó casi de paso, pero que yo escuché con toda la atención del mundo. La colegiatura de Lucas del siguiente ciclo escolar no estaba pagada. Eso último no fue accidental. Lo puso al final, donde más duele, donde un abuelo que quiere a su nieto no puede ignorarlo. Lo conocía bien. Era su madre quien le había enseñado a estructurar los argumentos. ¿Y Eduardo?, pregunté. Daniel levantó la vista. ¿Qué pasa con Eduardo? Has tomado sus consejos durante meses. Has reorganizado tu negocio según su criterio. Le has dado el lugar que me quitaste a mí en tu propia casa. Hablé sin rabia, sin elevar la voz, con la misma calma con la que uno describe el clima. Me parece razonable preguntarte por qué en este momento no estás en su casa, sino en la mía. El silencio que siguió fue de los que ocupan el cuarto entero. Daniel abrió la boca y la cerró. Luego dijo algo que no esperaba escuchar, algo que me dijo que en algún lugar dentro de él todavía había una conciencia que funcionaba. Porque él no puede ayudarme como tú puedes. Honestidad brutal, dolorosa, tardía, pero honesta. Lo sé, respondí. Nunca pudo, nunca puso nada. Fue muy bueno sentándose en mi lugar, Daniel, pero cuando la mesa necesita sostenerse, no aparece. Eso lo supe desde el principio. Lo que no sabía era que tú lo ibas a descubrir de esta manera. Rebeca me había llamado 2 días antes. No la mencioné, pero Daniel lo sabía. Lo vi en su cara cuando lo dije. Ella había intentado un acercamiento distinto al de su marido, más indirecto, más calculado. Me había hablado de Lucas, de lo mucho que el niño preguntaba por mí, de que ella sentía que las cosas se habían enfriado entre nosotros y que le gustaría que pudiéramos hablar. No mencionó el negocio, no mencionó los avales. Solo habló de la familia, del nieto, del frío que se había instalado en los últimos meses. Era buena, lo reconozco. Sabía exactamente qué tecla tocar, pero yo ya conocía la partitura. Eduardo, según me enteré por vías que no vienen al caso, había dado largas cuando Daniel le planteó la situación financiera. Había hablado de estudiar opciones, de analizar el mercado, de no precipitarse. El mismo vocabulario de los hombres que dan consejos con generosidad, pero dinero con cuentagotas. Daniel se quedó frente a mí con esa mirada de hijo perdido que no sabe si todavía tiene derecho a pedir lo que necesita. Y yo lo miré durante un momento largo, recordando al niño que había sido, recordando las mañanas que lo llevé a la escuela, los años que trabajé para que él no tuviera que empezar desde cero como yo lo había hecho. Lo quería. Eso no había cambiado. Pero el amor sin consecuencias no es amor.
Es complicidad. Tomé mi taza de café, la dejé sobre la mesa con suavidad y lo miré a los ojos. Tengo algo que decirte, Daniel. Y él, sin saber exactamente qué venía, se tensó de una manera que me dijo que en el fondo sí lo sabía. Fue entonces cuando dije las palabras que cerraron todo. Hay momentos en la vida de un hombre en que las palabras que salen de su boca no son el inicio de una conversación, sino el cierre de una historia. No se dicen con furia, no se dicen con lágrimas. Se dicen con la serenidad absoluta de quien lleva meses preparándose para ese instante y sabe, con certeza completa, que lo que viene después ya no depende de él. Ese fue mi momento. Me levanté del sillón despacio, con la calma de mis años, y fui al estudio. Regresé con una carpeta. No la azul de siempre, una nueva, más delgada, con 3 documentos adentro que mi notario había preparado con instrucciones precisas de entregarse en el momento que yo considerara oportuno. Ese momento era ahora. La puse sobre la mesa de centro, frente a Daniel, sin decir nada todavía. Él la miró sin tocarla, con la precaución de quien sospecha que lo que contiene va a cambiar algo que todavía no está listo para ver cambiar. «Ábrela», le dije. La abrió. El primer documento era el resumen del fideicomiso irrevocable. Daniel lo recorrió con los ojos despacio, deteniéndose en los números, en las fechas, en las condiciones. Vi el momento exacto en que entendió lo que significaba esa palabra. Vi cómo su mandíbula se tensó levemente. El segundo documento era el testamento actualizado, no el detalle completo, solo el resumen preparado para esta entrega. Daniel leyó su nombre, leyó las condiciones, leyó el nombre de Lucas con una disposición separada, blindada, que llegaba directamente al niño a los 25 años sin pasar por sus padres. El tercer documento era la notificación formal sobre las garantías, con los plazos, las condiciones de no renovación y las consecuencias descritas en el lenguaje preciso y sin adornos del derecho notarial. Daniel cerró la carpeta. Levantó la vista hacia mí y preguntó, con una voz que intentaba sonar firme, pero que tenía una fractura en el centro que yo reconocí porque era la misma fractura que yo había cargado en silencio durante meses. ¿Vas a dejarnos solos? Me quedé de pie frente a él. No me senté. Quería que esa conversación ocurriera con él sentado y yo de pie, no por dominancia, sino porque necesitaba que entendiera que lo que venía no era una negociación. «Ustedes me dejaron primero», respondí. 3 palabras que no necesitaban explicación, pero que yo igual completé, porque Daniel merecía entender exactamente lo que había pasado. No una versión suavizada, no la historia que uno se cuenta para dormir tranquilo. La verdad. Le hablé de los correos. Vi cómo el color le cambiaba en la cara cuando entendió que yo los había leído. No le reproché haberlos escrito. Solo le expliqué que los había leído, que los había entendido y que había tomado mis decisiones a partir de lo que encontré en ellos. Le hablé de los números, de los 820,000 pesos de la casa, de los 350,000 adicionales del negocio, de los 3 ciclos escolares de Lucas. Del total que había sostenido en silencio durante 11 años, mientras Eduardo se sentaba en mi silla y mi nieto aprendía que su otro abuelo era el que mandaba. Daniel intentó hablar en un par de momentos. Lo dejé. Escuché lo que dijo. Luego continué. «No te estoy diciendo esto para cobrarte, Daniel. No funciono así, y tú lo sabes. Te lo digo porque necesitas entender que el dinero nunca fue el problema. El problema fue que me redujeron a una función. Me necesitaban como cimiento, pero me descartaron como padre, y eso tiene consecuencias que no se resuelven con una conversación un sábado por la mañana cuando el negocio ya está cayendo». Daniel bajó la vista. «No habrá más ayuda económica directa», continué.
No habrá depósitos, no habrá avales, no habrá garantías, y la herencia que asumías automática ya tiene condiciones que están escritas en ese documento y que no van a cambiar. ¿Y Lucas? Preguntó, y en esa pregunta había algo genuino, lo más genuino que había escuchado de su boca en mucho tiempo. Lucas tiene su parte, separada, blindada. Llegará a él cuando sea hombre, directamente de mí, sin que nadie pueda tocarlo, ni administrarlo, ni redirigirlo. Para ustedes, el apoyo terminó. Para Lucas, mi presencia sigue. A Lucas no lo estoy castigando. A Lucas lo estoy protegiendo. Hubo un silencio largo. Luego Daniel dijo algo que no esperaba. No pidió, no argumentó, no trató de negociar. Dijo con una voz que por primera vez en mucho tiempo sonó como la de alguien que está mirando de frente lo que ha hecho. Lo siento, papá. Lo miré durante un momento. Lo sé, le respondí. Pero lo siento llega cuando el daño ya está hecho y los documentos ya están firmados. Lo siento no deshace meses de plan. No me devuelve la cabecera. No le quita a tu hijo la idea de que su otro abuelo es el que manda. Me acerqué a la mesa, tomé la carpeta y la dejé de nuevo frente a él. Guárdala. Es tuya, para que entiendas exactamente dónde están las cosas y no haya confusiones después. Daniel tomó la carpeta sin decir nada más. Se levantó. Y antes de que llegara a la puerta, recordé algo que necesitaba decirse. No por él, por mí. Para cerrar algo que había estado abierto desde aquella tarde de marzo, cuando Eduardo jaló mi silla sin pedir permiso. Daniel se detuvo. Dile a tu suegro algo de mi parte. Hablé despacio con la claridad de cada palabra. Dile que ser padre no es sentarse en la silla de otro hombre. Daniel no respondió. Abrió la puerta y salió. Me quedé solo en la sala. El sol de la tarde entraba por la ventana del lado derecho. El mismo sol de siempre, cayendo sobre los mismos muebles de siempre, en la casa que yo había construido con mi propio trabajo y que nadie me iba a quitar, porque nadie había puesto nada en ella excepto yo. No sentí alivio, no sentí victoria. Sentí lo que siente un hombre cuando finalmente deja de cargar algo que llevaba demasiado tiempo cargando solo. Ese cansancio honesto que se parece mucho a la paz. Lucas me llamó esa noche. No sé si Daniel le dijo algo. No sé si fue casualidad o instinto de niño que percibe sin entender. Me llamó para contarme que había metido 2 goles en el entrenamiento del viernes y que quería que yo lo fuera a ver el siguiente partido. Le dije que ahí estaría. Y ahí estaré. Porque a Lucas no lo estoy abandonando. Estoy protegiéndolo de la única manera que un abuelo puede proteger a un nieto cuando los adultos a su alrededor le han enseñado cosas que tendrán que desaprenderse. Con el tiempo, con el ejemplo, con presencia. No hubo reconciliación esa tarde. No hubo promesa de regreso. No hubo escena emotiva donde todo se resuelve con un abrazo y las cosas vuelven a ser como antes. Las cosas no vuelven a ser como antes. Ese es el precio real de la traición. No el dinero, no los documentos, sino eso, el antes que ya no regresa. Un padre no se reemplaza y cuando lo intentan, también pierden todo lo que él sostenía.